Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo que se produce con los impuestos que pagan los habitantes de este país, y en esta ocasión no solo por la universidad, sino por esta multiuniversidad que es tanto CONARE como el Estado de la Nación. Vamos a hablar hoy de dos cosas: del Estado de la Nación en términos de que la maravillosa socióloga Isabel Román trabajó originalmente coordinando los esfuerzos del Estado de la Nación, el informe anual, sino que también vamos a hablar del gran esfuerzo que ha hecho ella alrededor del estado de la educación. Naturalmente, tenemos el privilegio de tener con nosotros a don Jorge Vargas, quien en la terminología inventada por él, Varguitas, y entonces yo soy Vargotas, o Varguchas. Tal vez empecemos, doña Isabel, no con el gran viaje, sino con el viaje inicial de su integración al equipo de don Miguel y don Jorge y toda la gente, porque además ustedes son un grupo muy selecto. Tengo el privilegio de haber sido alumno de uno o dos de los que están ahí, pero por favor, Isabel. No, bueno, muchísimas gracias, Juan Rafael, y un gusto compartir con usted y con Jorge. Tal vez contar que inicié en el Estado de la Nación, invitada por don Miguel Gutiérrez a coordinar un capítulo especial sobre el mundo rural. Yo estaba en la Universidad Nacional, yo soy docente de la Universidad Nacional, y en aquel momento pues recibimos la invitación de parte de don Miguel, a lo cual pues don Jorge Mora, que en ese momento era rector de la Universidad Nacional, pues accedió a apoyar este esfuerzo universitario, este proyecto universitario, y entonces pues tuve la posibilidad de ir a coordinar un capítulo especial sobre el mundo rural, las transformaciones que está experimentando la ruralidad costarricense. Y justamente, bueno, en ese año fue que me integré, también con Jorge, creo que regresaba de estudiar en ese año. Fue un rudo lector al capítulo, al capítulo Viene uno con toda la arrogancia. Sí, y bueno, fue muy rico en términos del proceso de participación en este proyecto que se estaba recién iniciando. Bueno, ya tenía su trabajo andado, ese era el tercer informe del Estado de la Educación, el Estado de la Nación, exacto, y pues fue ahí en ese momento que me integré. Posteriormente, en la siguiente edición, seguimos en ese esfuerzo e hicimos un capítulo especial sobre los desafíos de la región Huetar Norte. Un poco en hubo una época en que hicieron sobre regiones. Sí, hicimos un capítulo sobre la región Huetar Norte, que fue un capítulo muy interesante en el sentido de que las recomendaciones que se hicieron en ese capítulo dieron pie para que se constituyera en la región Huetar Norte toda una estructura organizativa de empresarios, universidades, sociedad civil, para acometer los desafíos que planteó el informe. Entonces eso fue un resultado interesante. Posteriormente, con la salida de don Helio Fallas, que era el coordinador general de investigación en ese momento para el quinto informe, pues don Miguel me pidió que asumiera la coordinación nacional del informe del Estado de la Nación, y bueno, y eso ocurrió hasta el noveno informe
hasta el 9º informe, cuando ya posteriormente el 10º informe fue coordinado por Jorge, justamente ya en el 10º informe. Entonces, del 5º al 9º informe estuve coordinando el informe nacional. Que además de la gratitud que el país tiene con usted, creo que también debe haber un sentimiento de los hijos, es decir, cuando nació el 5º, fue el primero, ¿verdad? El 5º. Es decir, ese niñito salió y ya camina y ya, porque yo cuando venía en el bus hoy le estaba dando vuelta al tema de cuando llegó al informe 15, pues estaba de quinceañero el Estado, ¿verdad? Entonces era adolescente y andaba. No, pero ya cuando tiene 30 años, ya no es adolescente, ya no es decir, ya es un joven señor o señora lleno de logros y lleno de compromisos y retos. Y el haber estado, es decir, el 9º, obviamente ya tiene 20 años casi, ¿verdad? Entonces, el último informe que usted coordinó, ¿cómo se siente eso de los hijos? Ahorita hablamos del hijo grandote. Bueno, esa fue una década muy productiva, porque no solamente parí 2 hijos, sino también 5 estados de la educación, de Estado de la Nación, a la par de un equipo muy productivo, ¿verdad? Y quizá esta es una perspectiva muy desde las mujeres, pero es que están ocurriendo demasiadas cosas en una década, bueno, en todo ese periodo, y bueno, no, muy fructífero y fue un desarrollo de una experiencia donde uno fue aprendiendo muchas cosas, pero la principal fue a trabajar en equipo con la mayor rigurosidad posible, para asegurar que el país tuviera, pues, fuera generando esa cultura, digamos, de diálogo cimentado en la evidencia. Y eso creo que es lo más gratificante de toda esta experiencia, cómo fuimos construyendo esa cultura de diálogo nacional. Y también esto de jugar en yo que nunca fui futbolista ni nada, pero es como la metáfora normal. Es distinto jugar de medio campo que jugar de defensa o de delantero, ¿verdad? O de portero. Bueno, esto de los distintos papeles, las distintas interacciones, eventualmente el que don Miguel creo que lo hizo en proceso, fuera navegando hacia su separación, y don Jorge asumiendo la tarea. Bueno, es que teníamos en el Estado de la Nación, como ocurre en muchas organizaciones, distintos estratos generacionales. Miguel no solo era el director, sino era el mayor de todos, por bastante, ¿verdad? Después seguía yo, en términos de puramente demográficos. Pero yo siento que esa primera década de la cual han estado ustedes hablando fue tremendamente formativa para todos nosotros, ¿verdad? Que veníamos de Isabel de la Universidad Nacional, yo venía de otro país, y de aprender a cómo trabajar en equipo, con claridad de metas, aprender de las cosas que estábamos haciendo, de investigar de mejor manera y también de los errores, y sobre todo algo que estábamos poco acostumbrados, es un producto que desde el inicio estaba para ser colocado y tener un alto perfil público. Ese alto perfil público es el punto con el cual iniciaremos el segundo segmento. Perdón. Decía don Jorge Vargas del alto perfil público en que estaba configurado ese reto. Sí, era un alto perfil público que le daba como un significado especial, en el sentido que hacíamos cosas que uno veía que la gente discutía y todo. Pero esa década formativa fue muy importante porque ahí nació
por supuesto, el programa como un informe Estado de la Nación anual, después vino el Estado de la Región, pero en un momento determinado, y ahí viene un gran giro en la carrera de Isabel, profesional como investigadora, viene la petición del Poder Ejecutivo a las universidades de hacer un sistema de seguimiento a la educación, y eventualmente los rectores le comisionan esa solicitud del Poder Ejecutivo al Estado de la Nación, y entonces crea un área de trabajo especializada que hay que empezar desde cero a crearla en tema de un sistema de seguimiento y evaluación de las políticas educativas, e Isabel va a ser la que lidera ese proceso desde un inicio. ¿El primer estado de la educación en qué año nació? En el 2006. En el 2005 empezamos a trabajar. Este encargo, como bien dice Jorge, vino del Poder Ejecutivo, bueno, y lo tomaron los rectores. Un poco la petición del Poder Ejecutivo era porque las universidades no definían políticas estatales, ¿verdad?, en materia de educación. Obviamente era una petición pues muy honrosa para los rectores, pero no podían los rectores sustituir a la sociedad civil, a los políticos, ¿verdad?, a todos los actores sociales que eran a quienes correspondía definir esas políticas de Estado y de largo plazo en materia de educación. Pero sí dijeron, bueno, no podemos sustituir, pero sí podemos desde las capacidades de las universidades darle seguimiento a las metas y desafíos que el país tiene en materia de educación. Y ahí fue un poco cuando empezamos, y el primer esfuerzo que hicimos fue decir, bueno, ¿a qué le vamos a dar seguimiento? Y la pregunta fue, bueno, la respuesta fue, bueno, esta sociedad tiene un conjunto de aspiraciones, en materia de educación que están plasmados en distintos documentos, en distintas manifestaciones, y nos dimos a la tarea de una primera investigación, decir, bueno, ¿dónde están plasmadas las aspiraciones de lo que la sociedad costarricense quiere en educación? Obviamente, en primer lugar, en la Constitución Política, en las leyes, en la Ley General de Educación, en lo que decían los empresarios, lo que decían los gremios, lo que decía la Iglesia, lo que decían los partidos políticos, ¿verdad? Entonces nos dimos a la tarea de hacer una amplia revisión de todos estos, lo que estuviese escrito, ¿verdad? Y a partir de ahí, y junto con la revisión de lo que a nivel internacional se estaba discutiendo sobre lo que pues se aspiraba en materia de educación, hicimos esa revisión y de ahí extrajimos, ¿verdad?, construimos esas aspiraciones nacionales en materia de educación, que es la base del sistema de seguimiento, ¿verdad? Entonces, a partir de ese conjunto de aspiraciones, establecer un conjunto de indicadores para darle seguimiento regular a cuánto nos íbamos acercando o alejando como país de esas aspiraciones. Obviamente, para un país como Costa Rica, donde con la baja dotación de factores que tiene, donde pues el recurso humano es su factor más importante, era de primer orden, digamos, este tema, en el sentido de que las posibilidades de desarrollo que tenemos como sociedad pasan por el desarrollo de nuestra gente y de una población educada, altamente educada. Yo quisiera complementar una cosa. Uno de los principales retos que tuvo Isabel y el equipo que estuvimos alrededor digamos, del lanzamiento de esta Estado de Educación es que, curiosamente, para un país que ha invertido tanto en educación a lo largo de muchas décadas, la comunidad de investigadores e investigadores sobre educación y la literatura sobre educación basada en, digamos, en el análisis de la educación como política pública era sorprendentemente escasa. Entonces, una de las tareas que hubo fue crear una comunidad de gente interesada y que tuvimos que traerla de estadística, de economía, de sociología, también de educación, porque el tipo de investigación que se estaba haciendo era una investigación muy micro, era qué pasaba en el aula tal o en la escuela tal, o qué pasaba con la metodología, pero no encontrábamos muchos antecedentes de evaluar la educación como una política pública, ¿verdad? Y creo que eso fue la tarea de construir una red de investigadores y crear toda una literatura nacional alrededor del tema que estaba señalando Isabel. Sí, eso quizás es un elemento bien importante.
Bueno, porque el mandato de los rectores era hacer, o sea, no era generar un documento para las bibliotecas, ¿verdad? O sea, que está bien, está muy bien, ¿verdad? Pero era fundamentalmente generar investigación para incidir en el diseño de la política educativa, ¿verdad? Y ahí el tema es, bueno, la pregunta era, como decía Jorge, bueno, ¿cómo hacerlo? Obviamente que teníamos un conjunto de investigadores en las facultades de educación, pero un poco una de las premisas que pues yo pedí, digamos, en términos de la libertad de armar un equipo, era que fuera una red interdisciplinaria con gente de todas las facultades y de las áreas del conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque teníamos que hacer una corrida hacia adelante, ¿verdad? Con distintas visiones, con distintos enfoques, y eso realmente que nos dio un gran músculo, digamos, como para poder hacer aportes sustantivos desde digamos, todo el análisis de la inversión en educación, desde economía, ¿verdad? Todo el análisis de la historia, de la construcción de las políticas públicas con la gente de historia, e ingeniería, el análisis de la infraestructura. Entonces ahí fuimos construyendo pues todo ese bagaje de información que ha producido el Estado de la Educación desde entonces, desde el primer informe. Bueno, y además esta era una realidad de varios niveles y de una cierta informidad, no uniformidad, sino porque, bueno, para empezar, estaba el preescolar, y está el escolar, y está la secundaria, y está el nivel terciario, pero también está lo privado y lo público, y están las regiones, la experiencia. Cuando yo era niño, las escuelas rurales, lo que eso quisiera decir, terminaban el año escolar en octubre porque venían las cogidas de café. Entonces, yo que iba a una escuela en Herediano, nosotros llegábamos hasta noviembre, diciembre, no me acuerdo cuánto, ¿verdad? Y entrábamos más o menos en marzo, ¿verdad? Pero las escuelas mi provincia es una provincia muy cafetalera, y la consideración de las cogidas de café, entonces hay muchas, eso ya no existía, pero creo que había unas complejidades, ¿no? Claro, es que el sistema educativo costarricense es complejo, ¿verdad? No, es un sistema educativo que es muy diverso, muy desigual al interior, ¿verdad? Y obviamente, pues... Isabel, esas diversidades y esas lo vamos a comentar, por favor, en el último segmento. Perfecto. Regresamos. Contaba doña Isabel de la complejidad y diversidad del sistema educativo costarricense. Un sistema educativo muy diverso, con muchas desigualdades internas y complejo, ¿verdad? Complejo en su formación. La Constitución Política dice que el Estado costarricense pues tiene que promover un sistema integrado y articulado desde el preescolar hasta la educación universitaria, ¿verdad? Y bueno, obviamente que ahí hay distintos niveles, ¿verdad? Educativos, y bueno, y cómo están articulados y interrelacionados, ya solo eso es todo un análisis complejo. Por eso es que el informe pues empieza a delimitarse desde el preescolar, la educación primaria, la educación secundaria y la educación universitaria. En cada uno de esos niveles también hay muchas complejidades, y bueno, y un poco el desafío era tratar de dar una visión de conjunto, ¿verdad? Una visión de conjunto a problemas que no son complejos. En educación no hay problemas simples, todos los problemas son complejos, por eso es que el informe lo que trata de hacer es generar evidencia para elevar, digamos, como la discusión nacional a partir de esa evidencia, que permita entender esas complejidades, porque no se valen respuestas simples o eslogans o rutas no claras cuando tenemos un sistema educativo muy complejo, ¿verdad? Y ahí un poco la idea fue generar ese diálogo social, un diálogo distinto entre actores sociales sobre la complejidad de los problemas que tenemos en educación. El tema de dentro del Estado de la Nación,
los distintos pendientes y las distintas fechas, y porque además creo que los equipos se comparten, pero no en todos los casos. Había una, y sale a veces en las películas en blanco y negro, la señora que está con los agujones pasando en la central telefónica, haciendo las conexiones de un teléfono con otro. No, pues yo creo que una metáfora más adecuada es el de los juglares, ¿verdad? De los circos que están con las bolas en el aire. Mire, creo que el hecho de que el Estado de la Nación hoy tenga 5 mesas temáticas consolidadas, el Estado de la Nación, el Estado de la Educación, el Estado de la región de Centroamérica, el Estado de la Justicia, el Estado en Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el portal Hipatia, eso es posible porque no tenemos una estructura piramidal, ¿verdad? Con jefes y subjefes y cajitas y todo eso requeriría entonces para hacer esto que hacemos, no los 30 personas que estamos 20 de los cuales estamos en la parte de investigación, sino requeriría un montón de gente más. Es una estructura muy plana, ahí se combina la especialización temática con compartir recursos hasta donde es posible. Hay momentos de suma tirantez, por ejemplo, el año entrante vamos a publicar 4 informes. Eso es un año muy duro, porque tiene que ser milimétrico. Entonces, algo que se ha señalado, Isabel, el trabajo en equipo, el compartir, pero al mismo tiempo tiene que haber cierta especialización, porque los investigadores y las investigadoras tienen que desarrollar líneas de trabajo. Y finalmente la idea de que el Estado y una cosa que hace Isabel y lo ha hecho y el equipo Isabel de manera singularmente bien, es construir redes de investigadores multidisciplinarios alrededor de ella. O sea, sería imposible con el equipo que hace Isabel tratar de hacer toda la investigación ahí adentro. Entonces usted tiene que hacer parte de la investigación, la hace ahí adentro, pero usted lo que hace es gestionar redes de investigación, gestionar comunidades epistémicas, convocarlas a dialogar, y en esa convocatoria hay gente desde el Ministerio de Educación Pública, las universidades, pero también dirigentes sociales y maestros. Y a lo largo de todo el tiempo, el Estado de la Educación cumple 20 años. 20 años. El próximo año. El próximo año. Que vamos a sacar el número 10, el informe número 10. Y hemos pasado por todas las estaciones de relación con el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? La comunicación a veces es muy fluida, es fluida a veces con ciertos departamentos del Ministerio y a veces es mucho más difícil. Tal vez señalar que producir un informe durante 20 años, ¿verdad? Con una regularidad de cada 2 años, porque esta es una diferencia en relación con el Estado de la Nación, ¿verdad? Que es anual, con cada 2 años, digamos, es como una ventaja comparativa para los ministros de Educación de Costa Rica el tener, digamos, como un informe que hace un análisis de conjunto, una visión agregada, ¿verdad? Este no, al igual que el Estado de la Nación, no es un informe ni gubernamental ni antigubernamental, lo que estamos dándole seguimiento a las aspiraciones que el país tiene en educación y a ir generando esta investigación para la toma de decisiones. No hay una experiencia en América Latina similar al estado de la educación, ¿verdad? Lo hemos constatado, nos lo han dicho gente de organismos que conocen el mundo, y realmente aprovechar esto es una ventaja, porque usted se sienta en la silla como ministro y ¿por dónde empiezo? ¿Verdad? Entonces usted tiene 2 opciones, borrón y cuenta nueva, como que aquí no hubiese pasado nada, o aprovechar la investigación y la evidencia para montarse sobre eso y tomar decisiones que están, digamos, que puede servir o que tienen como base la generación de la evidencia científica que el mismo país ha generado, ¿verdad? Y eso, tal vez una cosa que es de los informes, el informe Estado de la Educación es mucho más propositivo que el Estado de la Nación, por su naturaleza, por la manera en que fue creado, ¿verdad? Entonces el Estado de la Educación siempre ha dado recomendaciones muy concretas en distintas áreas de la educación. Y hemos tenido discusiones fuertes, digamos, con los mismos actores estatales, ¿verdad? Sobre diversos temas. Por ejemplo, cuando surge los primeros informes del Estado de la Educación, el tema de la exclusión educativa o la deserción. Nosotros hablamos de exclusión porque los chicos no se van porque quieren. Ese era un tema invisibilizado, ¿verdad? Y entonces un poco colocar temas en la discusión nacional, en la agenda pública, temas de educación, ha sido, digamos, como una constante
para que esta sociedad discuta sobre esos temas de fondo sobre los cuales depende, digamos, su futuro en buena parte, bueno, en gran medida, ¿verdad? Siendo que, como decíamos, el recurso humano es nuestra principal riqueza, ¿verdad? Entonces, esa colocación de temas constantes, bueno, más recientemente hemos hablado de apagón educativo, cuando nadie quería hablar de apagón educativo, o hemos hablado de la educación con S, si este país quiere o no quiere una educación con S. Bueno, no son temas fáciles, pero tampoco la idea es ser condescendientes, sino realmente pues enfrentarnos a esos desafíos y acometerlos, ¿verdad? Acometerlos con la mayor rigurosidad pues, que podamos hacerlo como sociedad. Pues déjenme decirle que aquí este hijo de maestros y profesor Sucho universitario se los agradece. Y a las amigas, amigos, los invitamos para que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR y cuidémonos todos mucho. Bye.